Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de JavaScript en donde vamos a estar creando una aplicación enteramente desde el navegador, en donde vamos a practicar un poco cómo crear una aplicación frontend. Y el objetivo del día de hoy es crear una aplicación que nos permite filtrar datos. Esta es la aplicación sencilla que vamos a crear. El objetivo de nuevo no es crear una aplicación sumamente vistosa ni nada de eso, sino aprender cómo traer datos, cómo mostrarlos en pantalla utilizando JavaScript puro y poder filtrarlos. Por ejemplo, si yo busco un nombre o un apellido, por ejemplo si escribo Estela, por ejemplo, aquí aparece, o si busco un apellido tal cual, por ejemplo, que contenga la palabra Blade, por ejemplo, me dice estos tres usuarios que tienen Tremblay como apellido. Entonces, es un ejemplo bastante sencillo, pero es para que podamos practicar un poco de HTML, CSS y JavaScript y pueden llegar a aprender bastante, además de poder tener un entorno bastante sencillo en el que vamos a crearlo. Entonces, si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto aquí en Replit. Para poder hacerlo tengo aquí dos formas. Tengo un botón que está en la parte superior de derecha o tengo el mismo botón que está aquí en esta sección llamada Create. Si damos un clic en cualquiera de los dos se va a abrir esta ventana. Y aquí lo primero que vamos a buscar es el entorno que queremos. Podría buscar JavaScript, pero si busco JavaScript él me va a dar la opción de crear un entorno con Node, que sería un entorno de backend. En mi caso yo quiero un entorno de frontend, así que vamos a buscar HTML. Y vamos a llegar en esta plantilla que se llama HTML, CSS y JavaScript. Vamos a colocarle un nombre, colóquenle el nombre que gusten. En mi caso, por ejemplo, voy a llamar Filtering List, ¿ok? Que va a servir para detallar luego que aquí he creado un proyecto que filtra una lista. Vamos a darle Create Repo. Coloquen el nombre que gusten, ¿ok? No es necesario que le coloquen el mismo nombre. Y bueno, lo que va a hacer esto es generar un proyecto de Replit bastante sencillo. Y lo genial es que como aquí hay una ventana donde puedo ver el DOM y aquí la consola, no voy a tener que estar cambiando entre ventanas. Entonces, por darle un ejemplo, si yo ejecuto esto, aquí tiene un Hello World, vamos a poder ver el Hello World por esta ventana. También puedo abrirle una pestaña por aparte, por cierto. Y si yo quiero ver código de JavaScript, puedo venir aquí en el script y puedo decirle, ok, quiero crear un Hello World, por ejemplo. Y si doy un Control Enter o doy un clic aquí en este botón Run, él me muestra también por esta ventana que dice Hello World. Entonces ya tengo listo tanto la ventana como la consola. Listo, entonces para esta sección lo que vamos a hacer es dejar una interfaz definida. Vamos a crear una interfaz bastante sencilla y vamos a capturar los eventos básicos. Entonces vamos a hacer esto. Primero voy a crear un input, voy a decirle aquí, voy a quitar el Hello World, voy a colocar un input básico de HTML y vamos a colocarle algunas propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad que le voy a colocar es un text. Voy a colocarle también un placeholder. Este placeholder nos va a servir para decirle al usuario qué es lo que va a estar tipeando aquí. Entonces, en este caso le voy a decir que es para buscar una palabra, search a word, ¿ok? Ahora, para poder seleccionarlo con JavaScript, tengo que colocarle un ID. Entonces aquí al lado le voy a decir, ok, este va a tener un ID. Y el ID sí tiene que colocarlo tal cual yo lo escribo. Entonces, en mi caso voy a colocarle search input, ¿ok? Esto nos va a servir para que luego a través de JavaScript podamos capturar sus eventos. Ok, entonces ya tengo el botón y luego lo que voy a hacer es crear una lista ordenada. Vamos a crear aquí un OL. Y esta lista ordenada también le voy a colocar un ID. Y aquí le voy a colocar un ID como por ejemplo users. Ahora, si yo quisiera obtener datos y mostrarlos, lo que podría hacer también es colocarlo dentro con elementos LI. Es decir, si yo quisiera colocar datos de ejemplo, podría colocar aquí un LI y empezar a tipear yo mismo los datos. Pero en un entorno real, en una aplicación real, por lo general los datos los obtienes de servidores. ¿Ok? Están guardados en una base de datos, te lo responde un servidor. Entonces, para este ejemplo yo voy a estar utilizando una API que nos va a resolver el asunto de poder darnos datos de ejemplo y poder recorrerlos. Y vamos a poder tener un entorno al menos algo similar a lo que tendríamos en la vida real. ¿Ok? Vamos a dar un control enter para ver lo que tenemos. De hecho, simplemente para ver el OL podemos colocar también un LI de nuevo con algo de datos. Y si damos un control enter vamos a verlo aquí. ¿Ok? Entonces, no es nada del otro mundo, tenemos una interfaz bastante básica, pero lo que vamos a hacer ahora es capturar los eventos que se ejecutan cuando el navegador carga. Por ejemplo, cuando carga la página o cuando yo tipeo aquí algo. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a hacer es ir en script. Y el primer evento que voy a capturar es el evento que me ofrece la ventana, que es cuando los datos ya cargan, o mejor dicho, cuando el DOM ya carga. Entonces, vamos a decir window.addEventListener y voy a estar capturando el evento que se llama DOM.Content, se escribe de esta forma, DOM.Content Loaded. Entonces este evento es cuando el DOM ya está listo y puedo empezar a ejecutar lógica. ¿Ok? Entonces aquí le voy a decir console.log y vamos a crear por ejemplo loaded. ¿Ok? Si yo doy un control enter, lo primero que voy a ver es por consola este texto que dice cargado. Entonces con esto ya puedo empezar a ejecutar datos, pedir datos a una API y empezar a mostrarlo aquí en pantalla.
Ahora, también lo que voy a hacer es capturar el evento de tipeo cuando el usuario va tipeando aquí. Entonces, para eso voy a decirle que primero seleccione el elemento. Vamos a colocarlo aquí arriba. Voy a decirle del document quiero utilizar el query selector. Y del query selector quiero que busques el elemento que tiene como ID search input. Recuerdan que en el HTML le habíamos colocado eso. Bueno, tiene que tener el mismo ID, el mismo nombre. ¿Ok? Y el símbolo del numeral es para decirle que es un ID. Aquí se ve de esta forma el numeral, ¿ok? Por si no lo entienden. Entonces, aquí voy a guardar este input seleccionado en esta constante input. Y bueno, si yo escribo aquí un console log y escribo input, lo único que voy a ver por consola serían los datos de este input, que sería un HTML input element, ¿ok? Que vendría a ser este de aquí. Pero yo no quiero verlo por consola, lo que yo quiero hacer es capturar sus eventos. Entonces yo le puedo decir, ok, del input quiero escuchar un evento. Y el evento en este caso es el evento keyUp, ¿ok? El evento keyUp, que se escribe todo en minúscula, él me va a dar información de lo que va tipeando. Que lo podemos llamar de cualquier forma, este parámetro, event, pero este objeto que estoy recibiendo es básicamente la información de lo que el usuario va presionando. Por ejemplo, voy a llamarlo E. Y le voy a decir que cuando ya está listo ese objeto, quiero verlo por consola. Le digo console.log y quiero ver ese objeto E. Si yo doy un enter o un control enter, vamos a ver que si yo tipeo aquí A, por ejemplo, él me va dando información de lo que voy tipeando. Entonces puedo escribir hello world y pueden ver que va apareciendo, ¿ok? Ahora, el asunto es que este objeto es bastante grande. Aquí en Replit como que lo resume, nos da un objeto bastante sencillo de entender, pero este objeto tiene bastante información. Entonces lo que podemos hacer nosotros es que de este objeto event yo puedo capturar tan solamente el valor de lo que está tipeando, ¿ok? Pero de hecho para este ejemplo no me va a servir mucho, sino lo que voy a hacer es que cada vez que un usuario presiona una tecla yo voy a leer todo el texto, ¿ok? Entonces para poder hacer eso simplemente voy a decirle, como tengo el mismo input, le voy a decir desde el input que estás presionando quiero el valor. Es decir, en lugar de ver el event quiero ver desde el input el valor. Y ya está. Entonces si yo doy un control enter y le digo ok, hola, pueden ver que él va capturando lo que voy tipeando, ok. Si quito todo esto y le digo hola, él va, digamos que me va mostrando lo que tengo dentro del input. Entonces con esto ya he solucionado la forma en la que puedo capturar lo que el usuario va tipeando. Y esto me va a servir para luego filtrarlo. Es decir, a partir del texto que tengo aquí voy a poder buscarlo en el arreglo y voy a poder resumir el arreglo o quitar elementos o dejarlos tal cual. Entonces con esto ya tenemos al menos los eventos principales de esta aplicación. En la siguiente sección vamos a aprender cómo traer datos de ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a traer datos falsos. Como en mi interfaz necesito datos para poder recorrerlo, en lugar de estar escribiendo uno a uno, lo que voy a hacer es traer los datos de un servidor. Este servidor me va a responder un JSON y yo voy a mostrarlos aquí en múltiples elementos dentro de una lista. Ahora, para poder traer estos datos yo necesito tener un servidor creado, pero por suerte hay servicios de la web que me permiten poder solicitar datos falsos y de esa forma voy a poder empezar a crear mi aplicación. Entonces uno de esos servicios que vamos a estar utilizando el día de hoy se llama fakerapi.it. Este sitio básicamente nos permite poder recibir datos falsos a través de una sola llamada sin tener que registrarnos ni nada de eso. Entonces es bastante práctico para este ejemplo. Vamos a bajar un poco y aquí él me dice, si yo bajo aquí en esta parte donde dice recursos, qué APIs o qué endpoints de la API puedo empezar a solicitar. Por ejemplo, él me dice, puedes solicitar datos de libros, puedes solicitar datos de empresas, de tarjetas de crédito, de personas. En este caso voy a seleccionar usuarios y esto me va a dar información de múltiples usuarios. Por ejemplo, un ID, un primer nombre, un apellido, un username, un password. Y como pueden ver aquí está la dirección que tengo que solicitar. De hecho, si yo copio esto y lo pego en una nueva ventana de mi navegador, van a ver que aparece de esta forma. De hecho, voy a colocar aquí en tema oscuro mi navegador para que no se cansen o no se cansen la vista, ¿ok? Entonces, lo que tengo aquí como respuesta es básicamente un ID, un UID, un first name, un last name. Pero si yo, por ejemplo, analizo un poco esta sintaxis de aquí, que es un query o son consultas adicionales a la API, puedo ver que aquí tengo una cantidad para saber cuántos datos puedo solicitar y aquí está marcado en 1. Es por eso que tenemos un objeto. Y luego también tengo un ampersand que es para decir y aquí hay otro parámetro que es para seleccionar el género de los usuarios, que en este caso he colocado en masculino. Entonces si yo quito esto de gender y le digo, ok, no quiero 1, sino quiero 2 por ejemplo, y doy un enter, él me va a dar 2 usuarios. Pero yo no quiero 2 usuarios, yo quiero por ejemplo 100, porque quiero empezar a recorrerlos. Y él me va a dar 100 usuarios, ¿ok? De hecho, para este ejemplo voy a estar utilizando 1000, que es el máximo que te da esta API.
Y bueno, con estos 1000 usuarios nosotros vamos a poder empezar a recorrerlos y ver cómo filtrarlos a través de nuestra interfaz. ¿Ok? Entonces de esta forma es como vamos a pedir datos. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a venir en nuestro código. Y en script.js vamos a enfocarnos ahora en Replit. Lo que voy a hacer es que cuando cargue el DOM voy a solicitar estos datos. Pero para no hacerlo aquí voy a crear una función por aparte que se llame, por ejemplo, load users. ¿Ok? Esta función load users lo que va a hacer es que va a solicitar los datos a través de la API del navegador que se llama fetch. ¿Ok? Entonces el navegador tiene esta función llamada fetch, que es para poder solicitar datos a un servidor o a otro computador. En este caso voy a colocarle un string, la dirección hacia donde lo va a solicitar con los parámetros. Entonces, si pueden ver, esto es básicamente lo mismo que tipearlo en la URL. Ahora, esto de aquí se va a ejecutar de manera síncrona. Esto quiere decir que él va a ir solicitando los datos mientras la interfaz va a ir haciendo otras cosas. Entonces aquí voy a colocarle await y la función que lo contiene voy a colocarle async. Ahora, esto de aquí me va a devolver una respuesta. Vamos a guardarle una constante que se llama response. Y luego, una vez tengo la respuesta, voy a tener que convertirlo a un JSON para yo poder verlo. Entonces vamos a decirle que la conversión lo voy a utilizar await y esto lo va a convertir a un JSON. ¿Ok? Entonces esto de aquí, de hecho, yo voy a guardarlo por ahora en una constante llamada data y vamos a verlo por consola, console.log data. Entonces, si yo quiero ver estos datos por consola, primero tengo que ejecutar la función. ¿Cuándo voy a ejecutar la función? Cuando el DOM cargue. Entonces, en lugar de mostrar console.log loaded, voy a escribir el load users y voy a ejecutarlo. Si doy un control enter, lo que me va a mostrar esto es un mensaje por consola bastante extenso. Pero básicamente vamos a poder ver los múltiples objetos que me está dando esta respuesta. De hecho, si yo muevo digamos, la barra aquí en esta ventana hacia el inicio, vamos a ver que lo que me devuelve es un objeto, es decir, data es un objeto que tiene una propiedad de status, un código 200 para indicar que todo fue bien, un total de 1000 ítems o 1000 usuarios, y luego los datos vienen en una propiedad llamada data. Data es un arreglo. Ok, aquí se ha movido, vamos de nuevo. Data es un arreglo y cada dato del arreglo es un usuario, es decir, cada objeto del arreglo es un usuario. Entonces, si yo por alguna razón quiero tan solo los datos, es decir, tan solo quiero los usuarios, no quiero todas estas propiedades, puedo decirle de data, que es el objeto entero, quiero su propiedad data, es decir, data.data, ¿ok? Pero en este caso, de hecho, lo único que voy a hacer en esta función es retornar la respuesta y que otra función lo utilice o que otra parte de mi código lo utilice. Entonces yo le voy a decir, te voy a retornar la respuesta. Entonces yo puedo llamar esta función en otro lugar y al final, por ejemplo, aquí él me va a responder con los datos. Entonces yo aquí recién podría decir, por ejemplo, console.log data.data. ¿Ok? Entonces lo hago en otro lugar, pero es lo mismo. Ahora, para que esto funcione, esto es asíncrono, entonces lo mismo. Este es await y aquí es async. ¿Ok? Entonces si yo ejecuto esto, no voy a ver ninguna diferencia. De nuevo voy a ver los datos por consola que vendrían a ser el arreglo, pero si voy al inicio vamos a ver que empezamos directamente desde el arreglo, ya no es un objeto, ¿okay? Es un arreglo de objetos. Entonces con estos datos ya puedo empezar a mostrarlos en pantalla. Aquí es donde viene el asunto, ¿cómo los muestro? Bueno, para poder mostrarlos dentro de este elemento o lista ordenada, primero voy a quitar este li para decirle que no hay nada dentro, y como tengo un id users puedo seleccionarlo y colocarle elementos adentro. Entonces voy a venir aquí arriba, aquí donde tenemos este input, y voy a seleccionar el elemento. Voy a decirle desde el document, voy a estar seleccionando con query selector y le voy a decir que voy a seleccionar el id users. Ok, por eso le coloco este numeral users, porque en el HTML le habíamos colocado id users. Listo, esto me va a dar nuevamente el elemento que sería el OL. Vamos a llamarle user list. Ok. Y con este user list nosotros vamos a poder empezar a colocar el elemento que queramos adentro. Por ejemplo, yo le puedo decir cuando cargue el DOM de este user list, quiero que en su inner HTML diga hello world. ¿Okay? Esto, si analizamos la estructura del HTML, no es correcto, pero funciona. Igual yo lo puedo alterar. ¿Okay? Entonces, si yo en lugar de colocarle un hello world, quiero colocarle múltiples ítems, primero tengo que recorrer esos ítems para mostrarlo. Entonces, en lugar de que yo esté, por ejemplo, recorriéndolos aquí y creando, por ejemplo, algunos códigos que me van a permitir mostrarlo por pantalla, puedo separarlo en funciones. Entonces aquí yo puedo crear una función que se llame, por ejemplo, render users, por ejemplo. Y este render users lo que va a hacer es recibir un arreglo de usuarios, que sería este arreglo que estamos viendo aquí en pantalla, un arreglo de múltiples objetos. Y utilizando estos objetos yo puedo empezar a recorrerlos. Ahora,
Entonces, ¿quién va a utilizar esto? Bueno, va a utilizarlo aquí el DonContentLoaded. Entonces voy a decirle, aquí está el arreglo de usuarios. Vamos a cortarlo y le voy a decir, no lo muestres por consola, pásaselo a RenderUsers. ¿Ok? Entonces ahora RenderUsers ya tiene los usuarios aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos usuarios? Bueno, voy a empezar a recorrerlos, pero también voy a crear otra función para recorrerlos. Entonces voy a hacer esto, voy a crear aquí otra función que se llame, por ejemplo, createUserItems, que va a recibir un arreglo de usuarios. Y con este arreglo de usuarios yo voy a poder empezar a recorrer y generar múltiples elementos LI. Para que puedan entenderlo, aquí voy a utilizar el método map de los arreglos, users.map. Y le voy a decir que por cada usuario voy a estar retornando, aquí voy a colocar un string. Y voy a decirle que por cada usuario que exista voy a estar retornando un LI. Y por ejemplo, si yo lo dejo así de esta forma, LI, y aquí le coloco hola por ejemplo. Por cada usuario que se va a recorrer va a generar un LI con el texto hola. Entonces, ¿quién va a utilizar esta función? Lo va a utilizar RenderUsers. Otra cosa también a notar es que, como pueden ver, yo estoy utilizando una función flecha porque me permite crear una función en una sola línea de código. ¿Ok? Entonces aquí le voy a decir, ok, vas a llamar la función createUserItems, te voy a pasar los usuarios, y esto me va a retornar un arreglo de strings, ¿ok? Porque esto, como va recorriendo, va a retornarme un arreglo de strings y cada string va a tener esta estructura, LI hola. Entonces, como me va a retornar un arreglo de strings, yo le digo, ok, vamos a guardarle una constante llamada ItemsString. Ok, items en formato de string. Y vamos a colocarlo dentro del userList. Le digo, ok, userList.innerHTML es igual a ItemsStreams. Ok, entonces, si yo llamo esto, que ya lo estoy haciendo aquí en DonContentLoaded, y doy un control enter, vamos a ver que esto va a cargar, va a traer los datos, y una vez tengo los datos me va a mostrar por pantalla hola, 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 hola. Ahora, ¿por qué vemos esta coma de aquí? Bueno, probablemente al momento de renderizar este LI lo está añadiendo, se está añadiendo múltiples veces, pero lo que está pasando es que como esto es en realidad un arreglo, es decir, user es un arreglo, al momento de recorrer está colocando por cada recorrido una coma adicional, y es por eso que se añade aquí el string. Pero si nosotros queremos quitarlo, podríamos hacer esto, podríamos decirle, ok, cuando concatenes o hagas el join, vamos a colocarle aquí un string vacío. ¿Ok? De hecho, piénsalo de esta forma. El arreglo luce de esta forma. Por ejemplo, tengo aquí un arreglo y son múltiples objetos. ¿Ok? Entonces, cuando empieza a recorrer, él empieza con el primer objeto, luego el segundo objeto. Cada uno de estos es user. ¿Ok? Entonces, cuando empieza el primer usuario, él lo que dice es, ok, voy a generar un LI. Pero este LI al final se transforma de esta forma. Se transforma en un string. Luego sigue con el segundo elemento y se transforma en un string. Cada string tiene este texto de aquí. Pero al momento de yo colocar el inner HTML y le digo, ok, quiero que coloques todo este arreglo, él está pintando cada uno de estos ítems con coma y todo. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, yo le puedo decir, ok, devuelve tan solo un string. Es decir, al final cuando el createUsers termine, él va a devolver en lugar de esto, va a devolver esto. Un string, y aquí va a estar un LI. Aquí empieza el LI. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí. Luego empieza otro LI. Entonces, de esta forma es como va a estar creando los elementos, y esto es lo que HTML sí puede mostrar sin las comas, ¿ok? Es por eso que le coloco el join con un espacio en blanco para decirle, ok, vas a unirlos nuevamente, pero vas a unirlos sin la coma que tiene allí cada uno de estos ítems, ¿ok? Espero que se haya entendido. Si no, también pueden mostrarlo paso a paso, ¿ok? Pero bueno, con eso, si doy un control enter, vamos a ver que ahora voy a tener hola, 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 pero sin esa coma adicional, ¿ok? Ahora, yo no quiero los textos hola, yo quiero los datos de los usuarios. Entonces, en lugar de tipear hola, voy a colocar aquí un símbolo de dólar y entre llaves voy a decirle que quiero mostrar en este caso el user, punto. ¿Y qué datos tenemos? Bueno, si recordamos, nosotros al momento de ir a la API, cuando nosotros estamos solicitando los datos, tengo un first name y un last name. Entonces yo podría concatenar ambos. Le podría decir, ok, the user quiere mostrar su first name. Y luego incluso puedo decirle, ok, voy a dar un espacio. Y luego voy a colocar símbolo de dólar, nuevamente llaves. Y le digo, también quiero mostrar the user su last name. De hecho voy a mover un rato esto de aquí, para que puedan ver cómo queda el LI, ok. Pueden ver que es un string y aquí en medio de los dos hay un espacio. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que por consola ahora tengo 1000 usuarios. Y cada uno de estos usuarios tiene su nombre, o su primer nombre y su apellido, ok. Entonces ya tenemos datos que mostrar, ya tenemos datos que recorrer. Ahora, solo una cosa. Para este ejemplo también quiero empezar a estilizar un poco.
Entonces voy a llamar una biblioteca que me va a permitir estilizarlo de manera rápida. Hay un conjunto de utilidades que, como se le conoce, es un framework que se llama Tailwind UI. Bueno, Tailwind CSS, perdón. TailwindCSS.com, ¿ok? Este Tailwind CSS básicamente es un framework que nos permite poder añadir clases de forma sencilla. Es decir, simplemente vamos a añadir clases a través de la palabra class y ya vamos a poder estilizar una interfaz de manera rápida. Entonces vamos a añadirlo, venimos aquí en Get Started, venimos aquí donde dice Tailwind CLI, o también podemos aquí donde dice Framework Guides, ¿ok? Y él me da como algunas opciones, pero en realidad el que necesito en este momento para poder añadirlo es algo que se le conoce como una CDN, es decir, necesito una dirección de internet. Entonces vamos a buscarlo de esta forma, Tailwind CSS CDN. Esto nos va a llevar a su propia documentación y él me dice, ok, puedes jugar con Tailwind con la CDN. No es lo ideal, por lo general es mucho mejor utilizarlo con una herramienta, pero para este ejemplo sencillo no hay ningún problema. Entonces podemos copiar esto de aquí, esta CDN, venimos aquí en nuestro proyecto, en el HTML, ¿ok? Y lo colocamos aquí arriba de nuestro CSS por defecto que nos da Replit, ¿ok? Vamos a ordenarlo un poco y así quedaría. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, si yo vengo aquí en el input, le puedo decir ahora unas clases. Le puedo decir, ok, voy a añadirte unas clases. Y esta clase va a tener, por ejemplo, un color BG Gray 700 o 800 y un text white. Si yo ejecuto esto, doy un control enter, él lo que va a hacer es solicitar en la clase y pueden ver que ahora luce algo distinto. Es un input que ya no tiene estilos por defecto. De hecho, voy a colocarle también un padding X de 2, bueno, de 4, que son como el padding a la derecha y a la izquierda. Un padding Y de 2, que es un padding arriba y hacia abajo. Y voy a colocarle un text center para que el texto esté centrado. Si doy un control enter, el input ahora luce de esta forma, ¿ok? Ahora, él también me da como autocompletado de HTML, que es algo por defecto que da el navegador. Voy a añadirle una propiedad que se llama autocomplete en false o en off, ¿ok? Doy un control enter y ahora si yo tipeo algo, pueden ver que ya no da autocompletado, ¿ok? Entonces, en cuanto a los ítems o los elementos que están adentro, también los puedo estilizar. Entonces, para este ejemplo, en realidad, lo único que voy a hacer es centrarlo. De hecho, si yo abro aquí en una pestaña nueva, vamos a ver que tengo esto, ¿ok? Eso es lo que estoy creando hasta este momento. Entonces, vamos a colocarlo con un texto centrado, todo esto. Voy a decir, todo este input y el OL, vamos a cortarlo. Y voy a crear aquí un div. Este div va a tener algunas clases que van a contener todos los elementos, ¿ok? Entonces, este div vamos a decirle que va a tener una clase container, un class container. Vamos a escribirlo bien. Y este class container va a tener un margin X de auto. Este margin X auto básicamente nos va a permitir poder centrar el contenido con unos bordes o unos espaciados hacia el lado. De hecho, si yo refresco aquí, pueden ver que tiene como un espaciado. Ahora, como yo quiero que esté centrado, vamos a decirle que vamos a colocar aquí un text center, ¿ok? Y listo, con esto ya podríamos, digamos, vamos a refrescar, mover los textos hacia el centro, con el input y todo, ¿ok? Ahora, esto de aquí está demasiado pegado, le voy a decir, es decir, está demasiado pegado hacia los lados, entonces voy a decirle que esto es un padding X de 30 y también voy a colocarle, vamos a dejarle padding X de 30 nada más, un padding Y de 2 por ejemplo. Y en cuanto al body, que es el cuerpo del HTML, voy a decirle que va a tener un color, vamos a colocarle aquí, BG Sync 900, que es un color oscuro, ¿ok? Utilizando este framework. Y luego un text white. Si doy un control enter, ahora la página va a tener este color oscuro y de esta forma es como luciría. Vamos a refrescar. Y pueden ver que luce ahora un poco mejor, entre comillas. No he añadido muchos estilos, pero bueno, al menos luce un poco mejor de manera rápida. Entonces, en cuanto a los elementos, de hecho yo también podría estilizarlos. ¿Cómo? Si esos elementos no están en HTML. Bueno, si están en JavaScript, aquí por ejemplo yo tengo los LI. Y como son etiquetas de HTML, yo puedo añadirles clases. Pero para añadirles clases, yo tengo dos opciones. Puedo utilizar una propiedad que me permite poder añadir múltiples clases. Pero para eso tendría que crear un elemento de JavaScript. O la otra forma, que es muy sencilla, es directamente colocarle aquí class y nombrarles las clases que yo quiero. Como el CSS está disponible en toda la ventana, puedo decirle, quiero que estos inputs tengan una clase que sea bgsync aquí voy a minimizarlo para que puedan verlo mejor, bgsync o background sync 800, por ejemplo. Y luego le voy a colocar también un hover, le digo, cuando posicionen el cursor, vas a colocarle de otro color, bgsync 700, por ejemplo. Y luego también voy a colocarle un hover. Cuando posicionen el cursor, quiero que coloques ese puntero
Entonces voy a decirle cursor pointer. Si yo doy un control enter, esto vuelve a cargar. Y si ahora cuando cargan los datos pueden ver que tienen este efecto. Ok, no luce del todo bien, pero bueno, con esto al menos nos va a dar una idea de que cada uno de estos elementos tiene una clase. Listo, entonces con esto ya tenemos configurado nuestra interfaz, ya tenemos datos de ejemplo. En la siguiente sección vamos a aprender cómo recorrer esto y poder filtrarlos. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de filtrar los datos que tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos un input y este input, cuando yo tipeo algo, va a capturar los datos que el usuario ha tipeado, que en este caso al final voy a tener una palabra y utilizando esa palabra voy a tratar de compararlos con los múltiples elementos para saber si alguno de ellos coincide, dejarlo dentro de esta lista. Es decir, voy a ir quitando los elementos que no coincidan con lo que voy tipeando aquí. Entonces, para poder hacer eso, primero debemos entender en dónde están estos datos que tenemos aquí. Esta lista de datos vienen a partir de una petición que es el load users, y estos datos al final yo los estoy pasando a render users, pero como se los estoy pasando a render users, ahora ya no tengo forma de poder accederlos porque está siendo utilizado por una función que se encarga de renderizarlo, y de hecho vamos a dejarlo así porque de esta forma esta función tan solo se encarga de renderizar los usuarios. Entonces lo que voy a hacer es que cuando carguen los datos voy a guardarlo aquí en una variable que se llame por ejemplo users, y esta variable users inicialmente va a tener un arreglo vacío. Entonces lo que voy a hacer es que cuando carguen los datos y los traiga al final a partir de esta petición, voy a llenar este arreglo de usuarios. Entonces voy a decirle de data, voy a acceder a data y de aquí voy a llenarlo en este arreglo de users. Entonces cuando vas a renderizar no vas a renderizar data.data, sino vas a estar renderizando users, que es otra forma de decirlo. Entonces con esto lo que tenemos es lo mismo. De hecho, si yo doy un control enter, lo único que estoy haciendo es que lo estoy guardando en una variable y esa variable se actualiza y luego se lo paso a la interfaz. Ahora, un detalle. Hasta este momento, cuando carga la aplicación, vemos que la aplicación aparece y se queda como en blanco y luego recién aparecen los datos. Lo que podemos hacer es añadir un texto de cargando. Podemos hacerlo de forma sencilla. Le puedo decir cuando el DOM esté listo, como va a estar pidiendo datos, antes vamos a decirle que el user list, en su inner HTML, vamos a colocarle un texto que diga cargando, loading. De hecho, vamos a colocarle un H1 para que pueda verse dentro de la página. Ok, y voy a decirle, ok, vamos a decirle loading. Escribo un control enter o presiono control enter y esto lo que va a pasar es que me va a mostrar loading y luego me va a recargar recién los datos cuando ya estén listos. ¿Ok? Esto pasa porque como inicialmente carga la página, lo primero que se actualiza es este user list, pero cuando traigo los datos y luego los renderizo, el user list se actualiza y es por eso que cambia ese loading con estos datos. ¿Ok? Simplemente una forma curiosa de poder empezar a alterar el DOM sin la necesidad de estar pensando mucho en dónde están los elementos y demás. Entonces con esto ya estoy capturando los datos, pero ahora yo quiero filtrarlos. Entonces para filtrarlos nos vamos a enfocar ahora en este input que nos va a permitir poder capturar los datos que yo voy tipeando. Por ejemplo, si yo tipeo algo aquí, el texto que he tipeado lo voy a poder comparar con lo que tengo aquí en la lista. Para poder hacer esto, de hecho ya existe un método en JavaScript que nos permite filtrar de forma sencilla. Por ejemplo, primero le digo de la lista de usuarios, quiero empezar a filtrar los datos y al filtrarlos lo que voy a hacer es que voy a comparar cada uno de estos usuarios. Este vendría a ser cada uno de estos objetos. Entonces, ¿qué es lo que quiero comparar? Bueno, primero yo le puedo decir que quiero comparar de user.firstname, por ejemplo, que es el primer nombre o el nombre de cada usuario. Es decir, por ejemplo, aquí tengo Lauren, Cielo, Marcel, estos de aquí, entonces puedo compararlos con lo que yo tipee. Entonces para compararlo lo único que tengo que hacer es, puedo utilizar el método includes de JavaScript. Entonces le puedo decir includes. Podría ser exactamente igual, pero el includes queda mucho mejor aquí. Porque básicamente él va a comparar si el texto existe, tanto si está al inicio o al final. ¿Ok? Entonces aquí lo que le voy a pasar es el dato que ha tipeado. Entonces en este caso le voy a decir input.value. Y bueno, con esto al final lo que estoy diciendo es que lo que yo he tipeado aquí va a comparar si está dentro de uno de estos textos, de uno de estos nombres. Por ejemplo, si yo tipeo aquí THE, él me va a devolver este nombre que tengo aquí. Entonces, como está incluido, lo va a dejar y el resto lo va a quitar. Entonces, vamos a recibir, una vez he filtrado los datos, un nuevo arreglo. Este nuevo arreglo lo voy a llamar new users. ¿Okay? Lo voy a llamar const new users. Entonces esto va a contener un arreglo nuevo con los datos filtrados, es decir, con los datos que finalmente coincidieron con este valor que he tipeado. Ahora, como este es un nuevo arreglo, yo lo tengo que nuevamente asignar a algún lugar. Y lo que voy a hacer es simplemente renderizarlo, nuevamente llamando render users y pasándole este nuevo arreglo de new users. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto,
Por ejemplo, si yo tipeo aquí UL, por ejemplo, tipeando la U mayúscula y la L, aquí pueden ver que me deja tan solo esos datos que coinciden. Pero pasa algo, si yo tipeo UL en minúscula, pueden ver que no los deja. De hecho, tan solo me muestran los que al final tienen este texto UL, pero pueden ver que si yo coloco UL en mayúscula, no aparecen estos de aquí. Entonces, esto es así porque él trata de hacer una comparación estrictamente igual. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que, como queremos hacer un filtro, el primer nombre lo vamos a convertir a minúscula. Y cualquier cosa que yo tipee aquí, por ejemplo, también va a estar en minúscula para que se pueda comparar. Entonces, si al momento de filtrar el primer nombre lo voy a convertir primero a minúscula, no importa lo que contenga, le digo to lowercase. Entonces, ahora estaría diciendo este nombre, por ejemplo, que dice Lulu, estaría en minúscula todo. Y lo voy a comparar con input.value también convertido a minúscula, to lowercase. Entonces, de esta forma, si ahora yo nuevamente ejecuto con un control enter y le digo, por ejemplo, vamos a ver otros usuarios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar Otto, escribo aquí Otto y pueden ver que ahora sí lo filtra. Tanto si es mayúscula o minúscula, porque al final lo está convirtiendo todo a minúscula. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si yo escribo OT de esta forma, también él va mostrando los que no empiezan, pero los que sí incluyen ese texto dentro de del primer nombre o dentro de la primera palabra. Ahora, si yo también quiero buscar por apellidos, lo único que tengo que hacer es concatenarlo. Le digo, ok, así como tengo en este caso este user.firstname to lowercase, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a crear un string y voy a concatenar el user.firstname.to lowercase con el, de nuevo, user.lastname.to lowercase. ¿Ok? Entonces, tanto el nombre como el apellido van a estar concatenados y van a estar, conteniendo los dos textos en minúsculas. ¿Ok? Entonces voy a colocar un segundo esto aquí para que puedan verlo mejor. Quedaría de esta forma, de hecho. Sería la concatenación de user.firstname.to lowercase, espacio, aquí hay un espacio, no se nota porque está como al lado, pero hay un espacio y luego el last name. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí y le digo, ok, ejecuta esto. Y ahora, por ejemplo, yo quiero buscar por apellidos, por ejemplo, tiene este apellido que se dice there, le digo aquí, y pueden ver que aparece todos los usuarios que tienen ese apellido. Ahora, esto está filtrando, recuerden, a partir de 1000 usuarios. Entonces, lo que él hace es recorrer todo el arreglo y ver si coinciden. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, aquí hay otro usuario que se llama Lee, por ejemplo. Y ahora me devuelve el usuario que tiene el texto en el nombre Lee, como también lo tiene aquí, por ejemplo, en este texto que dice Carly. ¿Ok? Entonces, de esta forma, ahora he podido filtrar los datos. Y como pueden ver, no es nada complicado. Lo único que estoy haciendo es que cuando voy tipeando, nuevamente a partir de los datos que tengo aquí arriba, los datos que ya tenía el usuario, los voy quitando y los voy renderizando de nuevo. De hecho, si se dan cuenta, cuando yo elimino lo que voy tipeando, si yo lo limpio, esto vuelve a la normalidad, principalmente porque nunca he modificado el arreglo inicial. Es decir, nunca he tratado de modificar el arreglo inicial, sino al limpiarlo, lo único que estoy haciendo es primero capturando el dato y luego comparo con los datos que tengo aquí y genero un nuevo arreglo, y ese arreglo es el que tipeo al final o el que muestro dentro del DOM. Pero si, por ejemplo, yo quito los datos, esto es un texto en blanco comparándose nuevamente con el arreglo que está guardado. Es por eso que piénsenlo de esta forma, no hay un solo arreglo, son dos arreglos realmente. El primero es el que carga la aplicación, ese lo mantiene allí, y luego yo comparo con este arreglo y genero uno nuevo, y ese nuevo arreglo es el que finalmente muestro. Entonces, como estoy comparando siempre el dato que tipeo con un nuevo arreglo, ese es el que es alterado. El original se mantiene. Y es por eso que al final, cuando yo limpio el input, puedo seguir viendo esos mismos datos. ¿Ok? Entonces, es cuestión de ir practicando un poco, pero pueden ver que ya con esto puedo filtrar entre múltiples usuarios. Por ejemplo, si busco aquí a Alfonso, pueden ver que aparece. ¿Ok? Esto obviamente no va a ser los mismos datos que ustedes van a ver, pero con esto ya pueden entender un poco mejor cómo filtrarlo. Y listo, eso ha sido el ejemplo del día de hoy. De hecho, esto ya está hosteado, entonces pueden ver que aquí ya tiene una dirección HTTPS. Entonces ustedes, si quieren compartirlo con alguien, simplemente copian esto y se lo envían. Por ejemplo, aquí voy a abrir una ventana de incógnito para que vean que no estoy logueado ni nada. Y pueden ver que aún así puedo seguir abriéndolo. Entonces pueden mostrarle este avance a cualquier otra persona. Y listo, eso ha sido el ejemplo del día de hoy. Espero que les haya parecido útil al menos. Y de esta forma ustedes pueden crear aplicaciones enteramente desde el navegador sin necesidad de estar instalando algo. En próximos ejemplos voy a enseñarle otras características. También voy a estar enseñando bibliotecas como D3 o por ejemplo Three.js para poder hacer un poco de animaciones o algunos renders en 3D aquí dentro del navegador. Así que esténse atentos porque voy a estar utilizando bastante este editor.
Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.